Hola, buen día. Nosotras somos Melanie Cifres y Virginia Gorbarán, residentes de segundo año del Hospital Fernández, y venimos a presentar el tema artritis gonocócica. Los temitas que vamos a tratar hoy son una definición y clasificación general de artritis, la clasificación de artritis gonocócica, el diagnóstico de una artritis séptica, el diagnóstico de microorganismo, particularmente Neisseria gonorrhoeae, y la sensibilidad antibiótica de este, la epidemiología mundial, nacional y local, y unos casitos clínicos. Para que tengamos idea más o menos de un valor, hay 78 millones de casos nuevos diagnosticados por año. Esto es de la OMS del 2016, del boletín, que es un número altísimo. Y en el año 2018 se declaró una alerta epidemiológica por el aumento de la resistencia de Neisseria gonorrhoeae. Los valores que tenemos de Argentina, presentados por el Ministerio de Salud, son 217 casos nuevos de mujeres con infecciones a nivel genital. Esto es dato de 2017. Y en el caso de los hombres, 383. Estos valores, comparados con el dato anterior que acabo de mencionar, son mucho más bajos. Las causas principales pueden ser que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 70% es asintomática, por ende no va a la consulta con el médico. Mucha cantidad de pacientes son medicados sin presentar una muestra al laboratorio, y además hay bajo reporte al sistema Sibila, que es de donde se obtuvieron los datos. La definición de una articulación es un área donde dos o más huesos se unen, dándole movilidad a estos mismos. Entonces una artritis va a ser la inflamación de esta articulación y del tejido sinovial. Esta es una articulación normal. En el lado izquierdo se ve el cartílago entero, el líquido sinovial correcto, y del otro lado, del lado derecho, se puede observar una destrucción del cartílago, un aflojamiento del ligamento y una inflamación sinovial, todo esto debido a la misma inflamación de la articulación, que va a ser lo que deteriore el cartílago. Un tendón, por otro lado, es un tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. La tenosinovitis sería la inflamación del tendón y de la cubierta protectora acompañante. Entonces, las artritis se clasifican en tres grupos: infecciosa o séptica, que puede ser mediada por hongos, parásitos, virus o bacterias; una no infecciosa, que puede ser mediada por patologías como la artritis gotosa, la pseudogota o otras patologías como la artritis reumatoidea; y la posinfecciosa o reactiva es mediada por inmunocomplejos, por ejemplo en el caso de infecciones bacterianas, que es posterior a la sintomatología clínica, o puede ser en otros casos como por ejemplo por hepatitis anterior a la sintomatología clínica. Bueno, Neisseria gonorrhoeae entonces es un diplococo gram negativo, patógeno humano obligado, extremadamente lábil a cambios de temperatura y de secación. En una instancia inicial se produce una infección por Neisseria que puede producirse a nivel genital, uretra o endocervical en mujeres, anal o orofaringia, y luego ciertas cepas con ciertas características y características del huésped se diseminan. El porcentaje de diseminación es del 0,5 al 3%. Luego de esa diseminación se pueden producir, entre otras patologías, la infección gonocócica diseminada y la artritis supurativa. Estas cepas de Neisseria que tienen la capacidad de diseminarse tienen mecanismos para eludir el sistema inmune innato y adaptativo, que estos mecanismos se lo dan los componentes de membrana. Aquellas cepas que tengan pili positivo tienen la capacidad de adherirse a las células no ciliadas de la mucosa y la capacidad de invadir la mucosa. Entonces van a ser mucho más virulentas que aquellas que tengan pili negativo. Aparte, tienen alta variabilidad en la composición y no permiten la formación de anticuerpos, y tienen también la capacidad de resistir a la muerte por neutrófilos. Por otro lado, también estas cepas van a tener el subtipo de porina 1A, que esto le permite unirse al factor H que disminuye el complemento. Por lo tanto, se va a facilitar la conversión del C3b del complemento a C3b inactivo y por lo tanto inhibir la muerte por el complemento. También
tendrán lipoligosacáridos de membrana que se van a sializar, entonces van a producirse una mimetización con las proteínas del huésped, lo que va a impedir la formación de anticuerpos. Se postula también que las proteasas IgA que presentan la Neisseria gonorrhoeae y también Neisseria meningitidis tienen la capacidad de degradar a las IgA que secretan las mucosas. Y por último, estas cepas tienen la capacidad de producir bleps de membrana que van a absorber a los anticuerpos. Como también dije, aparte, bueno, todo esto lleva a la invasión de Neisseria a la circulación, la capacidad de invadir, la capacidad de subsistir en circulación y la capacidad de infectar la articulación. También dije que existen factores predisponentes del huésped, como la diabetes mal controlada, la aportación faríngea en hombres que tienen sexo con hombres, el déficit de complemento, el lupus eritematoso sistémico, la menstruación, el embarazo reciente y el puerperio. En cuanto a la menstruación, los cambios de los factores hormonales y el cambio de pH alcalino, todo esto predispone a el crecimiento bacteriano y también, como me dijo mi compañera, la mujer tiene una relación 4:1 con los hombres en diseminación por la asintomatología, ¿no?, de la infección inicial. Como dijimos entonces, ahora vamos a hablar de la infección gonocócica diseminada, que se caracteriza por una triada de poliartergias, lesiones en la piel y tenosinovitis. La patogénesis que se postula como mecanismo es que de la mucosa parten inmunocomplejos o componentes de membrana que van a invadir la articulación y esto lleva después que se produce una artritis inicial por ausencia de gonococo viable. Y luego otro postulado también dice que se forman inmunocomplejos que causan tenovitis y todo esto facilita la entrada del gonococo a la articulación. Entonces, estas cepas van a tener baja prevalencia para sobrevivir y pasar a circulación, y también las cepas que producen DGI, infección gonocócica diseminada, tienen requerimientos nutricionales específicos, como son auxótropas para uracilo, arginina y posantina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hablamos de esa triada de poliartralgias, tenosinovitis y lesiones en la piel. Se producirá también fiebre y rigor. Las articulaciones afectadas son la de la rodilla, el codo y las articulaciones distales. Y la tenosinovitis se va a producir en los talones, en los dedos de los pies y de las manos y en las muñecas. Y estas lesiones en la piel van a ser pápulas o máculas con un ligero componente hemorrágico que en la inspección clínica inicial van a ser menores a 100 en cantidad, y hay que tener en cuenta que en estas lesiones, a partir de estas lesiones no se puede aislar el microorganismo. Bueno, por otro lado, la artritis supurativa tiene la triada característica de fiebre, dolor y restricción del movimiento. A diferencia de la infección gonocócica diseminada, es una infección supurada monoarticular que tiene líquidos articulares positivos en mayor proporción que el DGI. Las manifestaciones clínicas son dolores, artritis en forma decreciente en rodilla, muñecas, tobillo y codo. Y la tríada característica, como dijimos, es fiebre, dolor y restricción del movimiento. En cuanto al diagnóstico de artritis séptica, el médico en su consultorio va a tomar el líquido articular por medio de una artrocentesis. Al laboratorio nos llega el líquido sinovial y es indispensable que llegue en 2 tubitos. Uno para hacer el físico-químico, que puede ser de heparina de litio o wetta, y uno para el cultivo, que tiene que ser un tubo estéril. El tubito para el físico-químico, a partir de él se va a hacer un recuento celular, el predominio, la glucosa, las proteínas y el LDLH, y se va a terminar el aspecto. Y del tubito del cultivo se hará la siembra en placas de agar sangre al chocolate y agar Tiger Martin, que se debe incubar a 35 grados con 5% de dióxido, y también se va a inocular una botella de hemocultivo pediátrica.
Es importante que el líquido venga y no llegue directamente la botella inoculada por el médico, sino que lo hagamos nosotros para no perder tampoco el GRAM que se hace a partir de muestra directa. El líquido sinovial normal tiene menos a 200 leucos y con los polimorfos nucleares menor a 25%, con un aspecto amarillo e incoloro, con ausencia de cristales, con una diferencia de glucosa menor a 10 miligramos por decilitro y con unas proteínas menor a 3 gramos por decilitro. Y en cuanto a un líquido sinovial patológico en una artritis séptica, los leucocitos serán mayores a 50.000, con polimorfos nucleares mayor a 70%, con un aspecto amarillo a turbio, con ausencia de cristales, con una diferencia de glucosa menor a 10 y con unas proteínas mayores a 3 gramos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre otras patologías, como dijo mi compañera, en aquella diferenciación con respecto a artritis séptica, como artritis reumatoide, artritis reactiva, sarcoidosis, etc. En cuanto al diagnóstico microbiológico, vamos a obtener crecimiento en la placa de Thayer-Martin y agar-chocolate. Siempre hay que tener en cuenta que el crecimiento se debe realizar, la incubación se realizará a 35 grados en una atmósfera de 5% de dióxido, porque el gono no crece afuera de esta atmósfera. En cuanto al Thayer-Martin, es un medio selectivo que tiene diferentes antibióticos que en otro tipo de muestras, como muestras genitales o anales o orofaringias, va a inhibir la flora acompañante. Aclaro esto porque la artritis y el líquido sinovial parte de una cavidad estéril, ¿no? El Thayer-Martin tiene vancomicina para inhibir a los gram positivos, colistin para inhibir a los gram negativos, timetropima para inhibir el swarming del Proteus y nistatina para inhibir a los hongos. Hay que tener en cuenta que ciertas cepas de Neisseria son sensibles a banco, por eso ciertos medios comerciales lo reemplazan, pero también es importante, teniendo en cuenta esto, la siembra en agar-chocolate, porque ahí sí vamos a tener el crecimiento de gono, porque es un medio no selectivo. También, como habíamos inoculado la botella, puede ser que se nos positivice y inicialmente habíamos realizado un GRAM. A partir de GRAM de la muestra directa vamos a observar diplococos GRAM negativos intra y extracelulares. Hay que tener en cuenta la sensibilidad del GRAM, teniendo en cuenta la muestra de la que partimos. En secreciones uretrales la sensibilidad es 98%, en las muestras endocervicales de 40 a 50% y en la artritis séptica es menor a 10. Un GRAM de líquido sinovial sería de estas características. Y en cuanto a pruebas de identificación, se divide en pruebas presuntivas y pruebas confirmatorias. A partir de estas placas con crecimiento, unas colonias grises, traslúcidas, pleomórficas, se puede realizar la catalasa con 3% de dióxido, que va a dar positivo, el superoxol con 30% de peróxido de hidrógeno, me confundí, que va a dar positivo, que esta tiene una sensibilidad del 100% en cultivos frescos, menores de 48 horas, con una especificidad del 92 al 99%. Y vamos a hacer una oxidasa que va a dar positiva. Y a partir de estas muestras, solo lo que podemos decir es que tuvimos desarrollo de Neisseria, ¿sí? Luego, cuando realicemos las pruebas confirmatorias, ahí podemos decir de qué Neisseria estamos hablando, de qué Neisseria patógena estamos hablando. Estas pruebas confirmatorias pueden ser la prueba de los azúcares, que son agares semisólidos, donde va a crecer el microorganismo y según si fermente o no el azúcar que tiene cada tubito, va a virar el indicador. Los tubitos tienen glucosa, maltosa, lactosa, fructosa y sacarosa, que en el caso de Neisseria gonorrhoeae van a dar positivo para glucosa y Neisseria meningitidis a glucosa y maltosa. Estas pruebitas se incuban en dióxido fuera del 5%, se incuban sin dióxido a 35 grados, fuera de dióxido, digamos. Existen métodos comerciales para realizar la prueba de los azúcares, que son como Minitec, Vitec o API. También como pruebas confirmatorias se podría realizar las pruebas de sustratos homogénicos, que esta sumada a la prueba de los azúcares permite un diagnóstico más confiable. Se pueden realizar pruebas inmunológicas, biología molecular y proteómica como el MALDI.
Bueno, para seguir avanzando, perdón. Está bien. Para seguir avanzando, nos quedaría ver la sensibilidad antibiótica del microorganismo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el aislamiento fresco de 24 horas, vamos a realizar un antibiograma de rutina y la prueba de beta-lactamasa. En el antibiograma de rutina se utilizan estos 6 antibióticos. Tenemos ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, cefixima, también es de tercera generación, pero es oral, y la otra es intramuscular o intravenosa, penicilina, ciprofloxacina, tetraciclina y acitromicina. Todos los antibióticos que se prueban por disco se van a leer en el CLSI, mientras que la acitromicina va a haber que leer la guía EUCAST porque no está en el CLSI. Esto se va a realizar en un agar base GC y suplementado con nutrientes para que crezcan Neisseria gonorrhoeae, y se va a incubar a 36 grados más menos 1 en una atmósfera con dióxido de carbono durante 20 a 24 horas, siempre partiendo de una placa fresca. Mientras se tienen que hacer repiques de Neisseria gonorrhoeae porque puede ser que el antibiograma falle. En cuanto a la detección de beta-lactamasas, tenemos 2 métodos. Uno es el nitrocefin y el otro es el método microbiológico. El nitrocefin es un disquito común, como si fuese un disquito de antibiograma, que va a estar inoculado con una cefalosporina cromogénica. Entonces lo que vamos a hacer es hidratar el disquito y después con una ansada del microorganismo lo vamos a hisopar, y si vira el color, uno puede decir que es beta-lactamasa positiva, mientras que si no vira, uno dice que es beta-lactamasa negativa. Esto igual también se va a reflejar en el resultado de penicilina que uno obtenga por sensibilidad, ¿no?, de disco. El método microbiológico, por otro lado, consiste en hisopar una placa de agar chocolate con el microorganismo incógnita, y se le va a colocar un disquito de AMPI y una estría de una cepa de Aureus ATCC que se usa rutinariamente en el laboratorio para el control de calidad. Entonces, si vemos que crece, uno puede decir que esa cepa tenía beta-lactamasa porque nuestra ATCC de Aureus no tiene beta-lactamasa, entonces es sensible a la ampicilina. Es decir, si crece, hubo una hidrólisis de esa ampicilina. En cambio, si no crece, como se puede ver del lado derecho, uno dice que la beta-lactamasa es negativa. Bueno, entonces la definición de superbag es una superbacteria que presenta una resistencia a más de 2 familias de antibióticos. Es decir, no se lo puede tratar con los antibióticos que se lo venía tratando. Los mecanismos de adquisición de resistencia son 3. 1, que mute directamente su propio ADN. 2, que capte ADN del medio y se transforme, ADN libre. O que adquiera un plásmido conjugativo que viene de otra bacteria próxima. Ahí estaría transformándose y ahí estaría adquiriendo un plásmido. Entonces los mecanismos de resistencia serían una modificación del sitio blanco o una protección de este, que va a afectar a todas las familias de antibióticos que se usan como tratamiento, una activación enzimática o una destrucción de este antibiótico que va a afectar a beta-lactámicos, una menor entrada del antibiótico por una mutación de las porinas o por una disminución de estas, y una mayor salida del antibiótico por un aumento del eflujo que va a afectar tanto a beta-lactámicos como a tetraciclinas. Entonces la elección del tratamiento empírico tiene que cumplir ciertos requisitos. El primero es que tenga un éxito mayor al 95% en la actualidad, digamos, para poder tratar a la mayoría con ese tratamiento empírico, que esté disponible para toda la población, que sea económico y que tenga bajos efectos adversos. Y actualmente la única que cumple, o sea, el único antibiótico de todos los antibióticos que existen que cumple con este requisito es la ceftriaxona solamente. El tratamiento de elección que plantea la CDC es ceftriaxona, como dijimos, intramuscular en una dosis, acompañada de acitromicina 1 gramo en una dosis oral también. Esto para una infección uretral. Cuando estamos hablando de una artritis, uno va a tener que prolongar el tratamiento por 7 días, entre 7 días y 14 días, dependiendo la consulta con el infectólogo. Y para pacientes que tienen sensibilidad a los beta-lactámicos, o sea, alergia, van a tratarse con otros antibióticos, como por ejemplo gentamicina, acompañado con acitromicina, porque no solo se usa para el tratamiento de Neisseria gonorrhoeae, sino para las infecciones acompañantes como Clamidia trachomatis y Mycoplasma hominis.
Este es un mapa de la distribución mundial de la CIM de las cefalosporinas de tercera generación. Como dije, cefixima es oral y ceftriaxona intramuscular o intravenosa. Es un mapa del 2015 donde se ve que la Argentina no tiene elevadas concentraciones inhibitorias mínimas. Esto puede deberse a que no hubo un reporte de casos o que la base de datos era otra distinta al Sibila, porque sí hay hoy en día concentraciones elevadas inhibitorias mínimas y había al 2015. En rojo se puede ver los países que tienen una alta concentración inhibitoria mínima. O sea, la concentración es elevada, pero son cepas que siguen siendo sensibles, mientras que donde están los puntitos negros son fallas de tratamiento por cepas resistentes. Es decir, se vio resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en Australia, en Japón, en Sudáfrica, en Europa, en Canadá, y en Argentina solamente hubo una cepita con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en el año 2014. Acá se ve el aumento de la resistencia paulatinamente a lo largo de los años en la Argentina. Y esta es la cepa que les mencioné, que presentaba resistencia a ambas cefalosporinas de tercera generación. Este es el paper publicado. Y la cepa solamente era sensible a ciprofloxacina de todos los antibióticos que se le probaron. Este es un trabajo presentado por nuestro hospital en el que se compara la sensibilidad de Neisseria gonorrhoeae a todos los antibióticos en un periodo entre 2010 y 2012 y 2013 y 2015. Todas las cepas estudiadas fueron sensibles a todos los antibióticos y a ambas cefalosporinas de tercera generación, que son las de interés, mientras que 3 antibióticos tuvieron una sensibilidad disminuida a estas cefalosporinas. Las estrategias hoy en día que tenemos para combatir la resistencia antibiótica de este microorganismo son 2. Una es el point of care y la otra es la vigilancia antibiótica. En cuanto al point of care, es un método que se realizaría a nivel del clínico, donde se identifica el microorganismo rápidamente, en tiempo récord, y además se obtiene la sensibilidad antibiótica, pudiendo tratar al paciente directamente con el antibiótico adecuado, sin tener que desescalar. La vigilancia antibiótica que mencionamos se realiza en el Instituto Malbrán, donde se remiten todas las cepas identificadas presuntivamente como Neisseria gonorrhoeae o confirmatoria, donde se realiza de nuevo la confirmación de género y especie. Se estudia nuevamente la sensibilidad antibiótica, se determina el serotipo y el auxotipo y se aplican técnicas de epidemiología molecular para ver cuál es el tratamiento adecuado y qué cepa está deambulando. Los datos que tenemos en Argentina de artritis séptica cada 100.000 habitantes son 2 a 6 casos nuevos en la población general, mientras que se nota un marcado incremento en pacientes con una patología de base, como por ejemplo artritis reumatoidea o prótesis articulares. Este es un gráfico de torta de nuestro hospital en el que recuperamos datos entre el 2010 y el 2018, donde se ve que la muestra predominante donde se identifica Neisseria gonorrhoeae es el hisopado uretral, le siguen el hisopado anal y la orina primer chorro con un 7% y la artritis es representa el 1%. Bueno, para finalizar, 2 casitos clínicos. El primero es un masculino que ingresa en febrero de 2017 al servicio de traumatología, donde se interna por una inflamación a nivel de la muñeca izquierda y refiere tratamiento previo con pipertazo. No se le realiza físico-químico y en el estudio microbiológico se realizan un GRAM donde no se identifican bacterias, pero sí abundantes hematíes y leucocitos. Y por el otro lado, en los medios de cultivos se inocula la botella y se siembran las placas, como se mencionó anteriormente, y la botella es la primera que salta positiva. Aunque hayan saltado las placas, se realiza un GRAM de la botella, donde se identifican los diplococos gram negativos, y se procede a la identificación por MALDI-TOF, donde se obtiene el resultado de Neisseria gonorrhoeae con un score de 2,24, que es un muy buen score. Se le realizan las pruebas de sensibilidad antibiótica con los antibióticos que mencionamos anteriormente, siendo sensible a citromicina, sensible a cefoxitina, que puede ser cefotaxima, que es extrapolable a ceftriaxona, ciprofloxacina, intermedio a peni y a tetraciclina, y negativo para nitrocefin.
Los datos del paciente que pudimos recopilar es que tenía serologías negativas para hepatitis C, hepatitis B, VDRL y HIV y era inhibidor lúpico positivo. Al momento del ingreso tenía eritro aumentada, PCR aumentada, leucocitos aumentados y fueron disminuyendo a medida que su estadía prolongaba en el hospital. Este es el otro casito clínico de una mujer que entra en septiembre de 2017, ingresa a clínica médica por un dolor en la rodilla, se sospechaba de una colagenopatía, entonces por eso se le interna. Del físico-químico se realiza la observación del aspecto, que era amarillo turbio, y postcentrifugado queda límpido, amarillo, con un sedimento claro. Se realiza un recuento de 39.000 polimorfonucleares, 39.000 leucocitos con predominio de polimorfonucleares, una glucosa de 70 miligramos por decilitro, unas proteínas de 4,7 gramos por decilitro, una LDH aumentada y el ácido úrico de 3,1. Por el otro lado, en cuanto a los estudios microbiológicos, se realiza un GRAM que presenta abundantes leucocitos, regulares hematíes y no bacterias. Como habíamos mencionado, en ambos casos pasa que no se identifican bacterias, porque la sensibilidad de GRAM habíamos mencionado que era menor al 10%. En cuanto a los medios de cultivo, se inocula la botella y se siembra en los medios de cultivo que habíamos mencionado, y se identifica de la botella nuevamente, antes que las placas, a diplococos gram negativos a las 21 horas. Se identifica de esta misma placa, posterior a la siembra de la botella, Neisseria gonorrhoeae con un score muy bueno de Malditov. Y se le realizan las pruebas de sensibilidad, ceftriaxona, ciprofloxacina sensibles, penicilina intermedio, tetraciclina intermedia y nitrocefin negativo. Como habíamos mencionado antes también, esta paciente presenta hemocultivos negativos porque la sensibilidad del hemocultivo es menor al 50% también. Era HIV negativo, como mencioné antes, también tenía una probable colagenopatía que no fue confirmada, tenía antecedentes de poliarticulopatías, fiebre y una vía infiltrada, tenía la eritrosedimentación aumentada, la PCR aumentada, los leucocitos aumentados que coincidían con el cuadro y normalizaron al egreso del hospital también. Esta es la bibliografía que consultamos. Y estos somos nosotros. Agradecemos a todo el laboratorio por toda la ayuda y muchas gracias.